La célula es la unidad fundamental de vida que en base a la célula es que se va a dar todo nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, esa organización va conformando un organismo vivo como el nuestro y que nosotros vamos a tener que desarrollar 3 funciones básicas, no se olviden eso: nutrirnos, relacionarnos, reproducirnos, para ir a nuestros ciclos de vida, ¿no? Y esos ciclos de vida pues tienen que día a día garantizar, ¿no?, que nosotros podamos cesar cada día un nuevo ciclo, un ciclo pequeño, y empezar otro ciclo al día siguiente. En otras palabras, estar vivo. Eso es lo que la célula nos permite mientras la célula está funcionando, ¿no es cierto? Ahora, para que la célula pueda funcionar de forma adecuada, necesita pues también una serie de elementos, ¿no? Nosotros ya hemos visto que a través de la nutrición, por ejemplo, el oxígeno es fundamental para poder vivir. En otras palabras, lo que necesita la célula es oxígeno, ¿sí? Y otros elementos más para poder vivir. Así garantizamos, dotando a la célula de lo que requiere para poder funcionar y por ende manifestar vida, hacer que esa célula se organice, desarrolle sus actividades y por ende también todos como un organismo completo, ¿no?, podamos desarrollar nuestras actividades. Ahora, todos los elementos que la célula requiere van a tener, se puede decir, un espacio común, un espacio de cambio. Vamos ahora a desarrollar 2 conceptos que son importantes, que son muy, muy importantes, son prácticamente fundamentales para que podamos entender hacia dónde se enfoca la fisiología como tal y cómo es posible que nosotros podamos mantenernos en buenas condiciones, ¿no? O sea, en otras palabras, primero vivos y luego sanos. No es lo mismo vivir y estar enfermos, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué será que nos enfermamos? ¿Por qué será que estamos sanos? ¿Qué es lo que hará que nuestro organismo no se enferme? O lo contrario, ¿qué es lo que hará que nuestro organismo se enferme? Y no estoy hablando de una enfermedad específica, ¿no?, sino de prácticamente todas las enfermedades que pueden manifestarse en algún momento nosotros. A lo largo de nuestra vida nosotros nos vamos a enfermar una o más veces, ¿no es cierto? Incluso van a haber personas que se van a enfermar y van a perder la vida. Entonces, ¿por qué sucederá esos eventos, no? ¿Qué es lo que pasará en nuestro organismo? O lo contrario, ¿no? Hay personas que muy pocas veces se van a enfermar en su vida y que probablemente esa enfermedad no tenga mucha repercusión, ¿no?, en su calidad de vida, y la persona pueda nomás desarrollar regularmente sus actividades diarias. Entonces, ¿cómo sucederá eso? Entonces, les iba diciendo, ¿no?, que la fisiología va a tratar sobre todo de la vida, o sea, de cómo se manifiesta la vida, cómo es la vida, pero la vida saludable, la vida sana, ¿sí? En cambio, ya cuando estén más adelante en otras materias van a ver cómo también se manifiesta la vida, pero la vida enferma. Ahora, por eso vamos a tocar 2 conceptos que son, nuevamente les digo, fundamentales para que vayamos encajonando, podamos identificar estos aspectos que hacen que nosotros estemos en buenas condiciones de salud. Ya con una actividad celular adecuada, fortalecida, ¿no?, contribuyendo a que nuestro ciclo de vida sea el adecuado. Entonces, vamos a tocar el tema de homeostasis y lo que viene a ser el medio interno, ¿sí? Esos conceptos ahora vamos a englobar, y a partir de eso ustedes ya van a entender hacia dónde se dirige la fisiología, ¿sí? ¿Cuál es, si vale el término, la raíz o el punto común
para que nosotros mantengamos un estado de salud adecuado. Ustedes están viendo en esa primera presentación, ¿no? En la parte central, arriba una imagen de una balanza, ¿no? Y se dan cuenta que esa balanza va fluctuando, ¿no es cierto? Sí, a momentos está un extremo abajo, a momentos está arriba, en fin. Entonces hay una fluctuación. Y por fuera de esa balanza, pues estamos, por ejemplo, observando un termómetro, ¿no? Marcando la temperatura, distintas graduaciones o marcados de temperatura. Y al otro lado tenemos un pHímetro, que es un aparato que nos sirve para ir también marcando el pH. Sí, entonces igual, ¿no? Ese marcado va a ir fluctuando, ¿no? Va fluctuando. Entonces, ese termómetro, ese pHímetro es un ejemplo de lo que también ocurre en nuestro organismo, ¿no? Continuamente en nuestro organismo empieza a haber una serie de fluctuaciones, es como la balanza. A momentos, una parte de un sistema, un órgano, puede estar en buenas condiciones y a momentos no. Nuestro organismo en su conjunto, ¿no? Tiene una relación directa con lo que les rodea. Y lo que les rodea vamos a denominar de ahora en adelante medio externo. ¿Sí? Medio externo. Y ese medio externo prácticamente nos va a dotar de los elementos que requerimos o que requiere la célula para estar en buenas condiciones. De ese medio externo vamos a extraer, por ejemplo, el oxígeno, vamos a extraer el agua, vamos a extraer los nutrientes, ¿no? Los distintos alimentos que consumimos. Esos elementos son importantes para poder hacer que la célula viva, ¿no? Y por ende nosotros. Pero también ese medio externo a momentos puede tornarse adverso a nosotros, ¿no? Por ejemplo, hoy, ¿no? En este momento, en las primeras horas de la mañana, el medio externo estaba frío. Es más, estaba lloviendo, ¿no? Acá en La Paz. Estaba lloviendo y estaba haciendo mucho frío. Entonces, esas condiciones climáticas son adversas, pues, para nuestro organismo, ¿no? Porque nuestro organismo también se va a mantener a una temperatura adecuada. Entonces, ya había una fluctuación en relación a la temperatura en nuestro organismo, ¿no? Nuestro organismo estaba con la tendencia a enfriarse porque el medio externo así se presentaba frío. Y eso obviamente se repercutía en nosotros. Pero no nos hemos enfriado, no nos hemos congelado, sino hemos intentado mantenernos calientes y para eso hemos hecho distintas actividades, ¿no? Tal vez abrigarnos más, tomar una bebida caliente, cosa que nos garantice que nuestra temperatura se va a mantener adecuada, ¿no? Entonces, esa es la fluctuación de la balanza, ¿no? Tratar de equilibrar en nuestro cuerpo que la temperatura esté adecuada. Les estoy poniendo un ejemplo, ¿no? De la temperatura. Igual ocurre con el pH, igual puede ocurrir con el agua, igual ocurre con los nutrientes, ¿no? Igual ocurre con el oxígeno, o sea, igual ocurre con la presión arterial. Es una serie de variables que fluctúan durante el día. Esa fluctuación puede tener relación directa con el medio externo, o sea, con lo que nos rodea. Sí, entonces ese medio externo a momentos es adverso y a momentos es favorable para nosotros. Entonces, por eso hay una fluctuación continua, ¿no? Una fluctuación que, en otras palabras, es adaptación a lo que la circunstancia, o sea, lo que nos rodea, nos está presentando a cada momento. Entonces, a partir de estos conceptos, homeostasis y medio interno, ya vamos a empezar a identificar, a entender cómo es que nuestro organismo se mantiene en buenas condiciones o probablemente se enferma.
Bueno, vamos a empezar con ese postulado planteado por Claude Bernard, ¿no? Entonces, Bernard decía, entre varios postulados, Bernard era un fisiólogo que le debemos demasiado dentro del campo de la fisiología porque nos ha abierto el panorama hacia un pensamiento distinto, diferente de lo que es nuestro cuerpo. Sí, ha dado pautas demasiado importantes para entender lo que, bueno, ahora se ha soleado. Sí, entonces él decía, miren, la estabilidad del medio interno, o sea, si hay un medio externo, entonces también hay un medio interno, y eso lo más probable y lo más seguro está dentro de nuestro organismo, ¿no? Dentro de nuestro cuerpo. Entonces decía, la estabilidad del medio interno es una primera condición para la libertad y la independencia de determinados de la vida en relación con el medio ambiente que les rodea, o si quieren, en relación con el medio externo. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está indicando acá? Estabilidad. O sea, que en lo posible no haya fluctuaciones. Que haya estabilidad del medio interno. Es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Con usted. ¿Ya? Entonces, nosotros somos parte de la naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que convivir, pues, dentro lo que la naturaleza nos ofrece. Y la naturaleza se va a regir por una serie de leyes, ¿no? Leyes físicas, leyes químicas, leyes biológicas, si quieren, leyes matemáticas, nos va a, o mejor, nosotros nos vamos a regir de esa naturaleza, porque somos parte inherente a esa naturaleza. Somos animales superiores, somos animales racionales, pero que desarrollan su vida en la naturaleza. Y miren, fisiología deriva de dos voces griegas, ¿no? Una physis, el prefijo y el sufijo logos. Ese prefijo physis, miren, significa naturaleza. Qué importante, ¿no? Eso nos está indicando que nosotros somos parte de esa naturaleza, nuestro cuerpo, nuestro organismo, nosotros como tal, somos parte de la naturaleza. Y como les iba diciendo, nos regimos a sus principios, a sus leyes y a todo lo que va a suceder en la naturaleza. Entonces ya nosotros nos incorporamos a esa naturaleza y nuestro organismo se incorpora a esa naturaleza y en base a esa naturaleza también va a empezar a desarrollar sus distintas, ¿no? Entonces la naturaleza, la fisis, en otras palabras, eso que nos rodea, no se olviden, se denomina medio externo. Ahora, para fines más prácticos, nosotros, ¿no? Cuando utilizamos el término fisiología, le damos notación, ¿no? De función, ¿sí? Función a la vez está reflejando vida, actividad en nuestro organismo. Solamente va a haber función si es que nuestro organismo está vivo. Porque si estuviese muerto, o sea, como el cadáver, pues es estructura, pero no hay función. Entonces la fisiología también tiene relación, se relaciona con el fenómeno vida y cómo se mantiene ese fenómeno vida. Ahora, vamos a eh, identificar esos dos primeros conceptos básicos, medio interno, homeostasis. Entonces, Claude Bernard, fisiólogo francés del siglo XIX, al igual que probablemente nosotros y antes de Bernard, seguramente otros, vamos a decir, médicos o investigadores, pues se podían plantear, ¿no? ¿Por qué nosotros nos mantenemos vivos? ¿Por qué nosotros, aparte de mantenernos solo vivos, podemos gozar de una vida plena? ¿Cómo será eso, no? ¿Cómo nos podremos mantener vivos? Obviamente tenemos que nutrirnos, ¿no?
consumir oxígeno, consumir agua, en fin. Pero ¿cómo será que a través de esos elementos nosotros nos mantenemos vivos? ¿Qué sucederá con esos elementos, ¿no?, en nuestro organismo? Y prácticamente todos los tejidos, todos los órganos, los sistemas y aparatos necesitan de esos principios, ¿no?, de esos nutrientes, alimentos. Entonces, Bernard pues plantea el término medio interno. Nuevamente les digo, ¿no?, el medio externo es lo que nos rodea. Entonces plantea el término medio interno, ¿sí?, y el concepto interno. Entonces, él dice que medio interno es el líquido que rodean a las células de nuestro organismo. Eso es el medio interno. Líquido que rodean a las células, en otras palabras. Ahora, el medio interno, donde se encuentra el agua, en otras palabras, el líquido es el agua, ¿no?, que está rodeando a las células, no es pues solamente líquido, o sea, no es solamente agua, o no hay solamente agua. ¿Qué cosas más piensan que hay en ese espacio que rodea a las células? Nutrientes, proteínas, vitaminas. Ya, nutrientes, proteínas, las proteínas son nutrientes, oxígeno, ¿sí? ¿Qué más? Está bien, me están diciendo oxígeno, me están diciendo nutrientes. Dióxido de carbono, iones, ya, perfecto. Iones de hidrógeno y calcio. Ya, iones de hidrógeno, calcio. Van a haber electrolitos, sodio, cloro, potasio. Podría ser glucosa, doctor. Glucosa, que vamos a nutrientes, está bien. Ya. Y también alguien estaba colocando por ahí, ¿no?, dióxido de carbono. El dióxido de carbono es basura. Sí, es basura metabólica. Entonces igual va a haber otros elementos relacionados con basura, basura metabólica. Entonces todo eso rodea a las células. Entonces ese espacio, fíjense chicos, es fundamental para poder vivir. Si el medio interno no tuviera, por decirles, oxígeno, la célula colapsa y la célula se muere. Y si eso repercute en todo nuestro organismo, inclusive nosotros morimos. Entonces todos esos elementos que me acaban de mencionar se encuentran en el medio interno. ¿Sí? Entonces no solamente es líquido, es el principio, el planteamiento de Bernard, ¿no? Obviamente no se equivocaba Bernard. Sí, hay agua que rodea a las células, pero no solamente agua. Sí, eso ahora también mencionando, ¿no?, identificando. Entonces no solamente es agua. Entonces el medio interno, aclarando un poco este concepto de Bernard, es el medio estable, ¿no? Entonces que va a rodear o que va a bañar a las células, y la célula toma todo lo necesario. O sea, todos los elementos que ustedes me han mencionado van a interactuar con la célula. ¿Sí? Van a interactuar con la célula, cosa que la célula pueda mantenerse en buenas condiciones, estable. Porque no se olviden que la célula es la unidad fundamental de vida. Y el medio interno también se lo conoce como espacio intersticial o intersticio. Entonces, si hablo de medio interno o hablo de espacio intersticial, prácticamente estoy hablando lo mismo. Entonces, ese medio interno había sido clave para la vida. Si el medio interno, como dice ahí, ¿no?, se encuentra estable, entonces seguramente la célula va a estar en buenas condiciones, también va a estar estable, porque va a poder obtener todo lo que necesita. Nuevamente, ¿no?, la célula, al ser la unidad fundamental de vida, es representación de todo un organismo, ¿no?
hemos indicado que nuestro cuerpo tiene alrededor de 100 billones de células, ¿no es cierto?, organizadas. Pero basta conocer una célula para saber cómo se manifiesta nuestro organismo en su conjunto. Por eso es unidad fundamental. ¿Sí? Entonces, el término medio interno, planteado en el siglo XIX por Bernard, nos da una pauta importante para empezar a entender cómo la célula se va a mantener en buenas condiciones y, por ende, cómo nosotros vamos a gozar de buena salud. Pero, prácticamente un siglo después, Walter Cannon, que era un fisiólogo norteamericano, plantea otro término, homeostasis. ¿Sí? Otro término, que va a ir a complementar ese primer concepto de medio interno. Entonces, ¿qué dice Cannon acerca de lo que es la homeostasis? Entonces, Cannon dice que la homeostasis es el estado de constancia o equilibrio del medio interno frente a las variaciones del medio externo. Entonces, en otras palabras, homeostasis es el equilibrio del medio interno, la estabilidad del medio interno. Y ese equilibrio, en lo posible, tiene que ser constante. Porque mientras más constante es ese equilibrio, nosotros vamos a gozar de mejor salud. Ahora, ¿por qué decimos que tiene que ser constante? Porque no se olviden, ¿no? Al principio le estaba mostrando una balanza, una fluctuación. Entonces el medio interno fluctúa. ¿Sí? Continuamente fluctúa ante las adversidades o las variaciones mejor del medio externo. Otra vez el ejemplo, ¿no? El frío esta mañana. Entonces eso ya era un evento adverso del medio externo. Y ya ha empezado a haber una fluctuación en el medio interno. Entonces, eso ha hecho que el cuerpo empiece como la balanza a fluctuar hasta conseguir que nuevamente la temperatura en mi cuerpo se mantenga estable. Eso probablemente lo he conseguido, nuevamente les digo, ¿no? Tomando una bebida caliente o tal vez abrigándome un poco más. Entonces, esas medidas que yo he tomado han contribuido a que el medio interno otra vez se equilibrar y se mantenga en buenas condiciones. Y mejor si eso es constante durante el día hasta que probablemente más tarde haga sol, empiece a incrementarse la temperatura y yo tengo que tomar otra vez otras medidas para empezar otra vez a equilibrar mi temperatura, porque ya también se va a empezar a calentar. Entonces, esas son las fluctuaciones del medio externo ante el medio interno. Y el medio interno continuamente está buscando equilibrarse. Ahora, ¿cómo lo hace? Entonces ahí recurre a una serie de mecanismos homeostáticos para poder mantenerse equilibrado. Y eso es lo que vamos a ir también reconociendo más adelante, cómo va realizando nuestro cuerpo, cómo se empieza a equilibrar nuestro cuerpo, ¿sí? Ante esas variaciones. Entonces, tiene que haber uniformidad y equilibrio del medio interno, ¿sí? Ante ese medio externo cambiante. Y cuando el medio interno está equilibrado y eso el cuerpo lo mantiene por mucho tiempo, entonces vamos a gozar de buena salud. Entonces, nuevamente, ¿no? Complementando lo que es medio interno, homeostasis es, en otras palabras, el equilibrio del medio interno ante las necesidades del medio externo, no se olviden, y ese equilibrio en lo posible tiene que ser constante. ¿Sí? Cuando nosotros nos mantenemos equilibrados, vamos a poder desarrollar bien todas las actividades. Este principio fisiológico es fundamental para la vida. Y ¿saben qué? Este principio también nos da una lección de vida a nosotros, ¿no? Si se dan cuenta. Y en todo sentido y a todo nivel, podríamos decir. Ustedes quieren ser o son, no sé, buenos hijos, entonces tiene que haber un equilibrio entre la relación a hijos. En el momento en que ustedes empiezan a cometer
fallas o errores, ¿sí? Empieza a distorsionarse esa relación padre-hijo y empieza a haber un desequilibrio. Y todo probablemente se va a tornar mal. Pero cuando ustedes se equilibran, ¿sí? Porque la verdad que nosotros primero tenemos que equilibrarnos antes de buscar el equilibrio de nuestros papás, entonces va a empezar a mejorar considerablemente la relación. Lo mismo puede ocurrir, no sé, en una relación de pareja, ¿sí? En un matrimonio. Si es que hay equilibrio en esa relación, entonces todo va a salir bien. La familia se va a fortalecer si es que ya se forma una familia. Y todos se van a beneficiar, todos van a vivir bien. Lo mismo ocurre con el estudio, ¿no? Si tú te desequilibras, o sea, por ejemplo, de estudiar, decides ser deshonesto, decides hacer trampa, ya te estás desequilibrando, ¿sí? Entonces, cuando ya tengas que enfrentar los resultados de ese proceso de formación, vas a estar desequilibrado y vas a tener muchos problemas. Entonces, si yo deseo eh, mantenerme en buenas condiciones en el estudio, entonces tengo que estudiar, pues. Entonces me empiezo a equilibrar. Entonces es prácticamente hasta un ejemplo de vida, ¿no? Esto de la homeostasis, esto del equilibrio. No se olviden la palabra clave, equilibrio. Cuando estamos equilibrados, vivimos bien, gozamos de buena salud a todo nivel. Puede ser orgánica, la salud, puede ser psicológica, emocional, en fin, equilibrio. Esa es la palabra clave. ¿Listo? Entonces, medio interno y homeostasis nosotros ya prácticamente estamos capturando, ¿no? Ahora, en esta imagen, fíjense, tenemos en esta imagen dibujadas las células, ¿no es cierto? En ambos extremos, si ustedes ven, arriba abajo. Ahora, las células están pues también en estrecha relación con los vasos sanguíneos, ¿sí? Porque justamente el sistema cardiovascular va a proveer a las células de los elementos que quieren, ¿no? Ustedes estaban indicando, por ejemplo, el agua, por ejemplo, el oxígeno, por ejemplo, la glucosa. Eso llega del medio externo a través de la sangre. El transporte o el transportador oficial viene a ser la sangre, o sea, todo el circuito cardiovascular. Y ese circuito cardiovascular, representado a este nivel por los pilares, deja los elementos que requiere la célula en un espacio que se denomina medio interno. Ese es el medio interno. O también se denomina espacio intersticial. Entonces ya tenemos ese espacio donde se depositan todo lo que requiere la célula, todos los elementos que requiere la célula, y luego la célula los va a incorporar, ¿sí? Ahora, ¿cómo los incorpora? Entonces acá va a jugar un papel importante la membrana plasmática o la membrana celular. Lo que les he recomendado que lean, estudien en el libro de Guyton, ¿no? Porque es fundamental también la actividad de la membrana para que estos elementos puedan ingresar a la célula y la célula pueda realizar sus actividades y por ende pueda vivir. Y también nosotros podamos vivir. ¿Sí? Ahora, una vez que la célula ha utilizado estos elementos, por todos esos procesos metabólicos que se van a dar, entonces la célula va a sacar, nuevamente va a utilizar la membrana para poder eliminar una serie de elementos que vamos a denominar basura, ¿sí? Basura metabólica, como el dióxido de carbono, como por ejemplo el amoníaco, la urea, la creatinina, en fin, una serie de elementos que son basura. Ahora, esos elementos basura van a pasar, miren, del medio interno hacia otra vez el torrente sanguíneo, pero a la parte venosa. Y luego van a ser llevados hacia el medio externo, o sea, los vamos a eliminar.
¿por dónde se eliminan? Entonces van a haber distintos sitios por donde se van a eliminar. Por ejemplo, el dióxido de carbono se va a eliminar por el sistema respiratorio, ¿no es cierto? O sea, por todo lo que viene a ser la vía respiratoria. Lo vamos a eliminar a través de la boca hacia el medio externo. Entonces, tenemos por eso un sistema dirigido a poder eliminar desechos metabólicos. Y eso también vamos a estudiar. Entonces, vamos a ir complementando estos principios, ¿no? De cómo nosotros obtenemos los distintos nutrientes, cómo también se eliminan. Hagan de cuenta, ¿no? Hagan de cuenta por alguna razón cualquiera que el medio interno no cuente con oxígeno. ¿Por qué? Digamos, ha ocurrido una obstrucción o un bloqueo de la vía respiratoria. Entonces, el sistema cardiovascular no va a poder llevar oxígeno hacia el medio interno. Y la célula ya no va a poder utilizar oxígeno porque no hay. Entonces, ¿qué va a pasar con la célula? La célula va a colapsar. La célula puede morir o se va a morir. Y si eso repercute de forma grande, general, en nuestro organismo, nosotros también nos vamos a morir. Entonces, fíjense cómo se desequilibra el medio interno cuando, por ejemplo, no hay esa dotación del oxígeno. Entonces, el oxígeno continuamente tiene que estar presente en el medio interno. Tiene que ser continuamente transportado por el sistema cardiovascular y tiene que ser continuamente captado por el sistema respiratorio y lo va a captar de lo que viene a ser el medio externo. Ahora, si el medio externo está saturado con otros gases y no con oxígeno, entonces eso también va a repercutir en el medio interno, ¿no? Entonces, nosotros, o mejor la célula va a empezar a tener dificultades y podrá tener menos oxígeno. Sí, se dan cuenta, estoy dando un ejemplo con el oxígeno, lo mismo ocurre con el agua, con la glucosa y los otros elementos, ¿no? Que son parte del medio interno. Entonces es fundamental, otra vez les repito, chicos, la constancia del medio interno. Ya. Entonces ese medio interno está nuevamente, ¿no?, relacionado con los espacios o el intersticio o el espacio intersticial entre las distintas células. Pero no se olviden, no siempre en contacto con las células están los vasos capilares, porque ellos son los que están llevando los nutrientes y recogiendo los desechos. Entonces va a haber una interacción continua entre lo que es el medio interno, la célula, el medio interno, los vasos sanguíneos. Ese circuito, esas relaciones continuas, constantes. En este momento se está produciendo eso en nuestro organismo, ¿no? O sea, nuestras células, por ejemplo, están haciendo que el agua ingrese a la célula y el agua también pueda salir de la célula. Y la frontera para que pueda ingresar, salir, intercambiarse los distintos elementos está dado por la membrana plasmática. Entonces, si la membrana no funciona, está mal, en la célula no va a poder intercambiar por más que el medio interno esté en buenas condiciones. Entonces, por eso es importante conocer cómo funciona la membrana, para poder luego entender cómo la célula hace. Ahora, el medio interno, en el caso de nosotros, que somos seres pluricelulares, entonces va a estar conformado principalmente por el agua, ¿no ve? Y los elementos que hemos indicado se encuentran ahí. Pero también incluso los seres unicelulares van a tener un medio interno, que si no tienen un medio interno, pues van a colapsar. Y van siempre en busca de eso, ¿no? De ese medio interno, cuando nos invaden. Porque van a empezar a tomar de nuestro medio interno lo que requieren para poder vivir, ¿sí? Y nuestras células, ya también, como les acabo de mencionar, cuentan con un medio interno que va a garantizar que puedan desarrollar de forma regular o, si quieren, normal. Ahora, este medio interno, de acuerdo a lo que les he ido diciendo, no se olviden, ¿no? Tiene que, en lo posible, mantenerse en un equilibrio constante, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que tiene que equilibrar continuamente? ¿Qué tiene que estar equilibrado?
Entonces tienen que estar equilibrados elementos que la célula va a utilizar y los elementos que la célula va a eliminar, ¿no? Por ejemplo, el oxígeno va a utilizar. Entonces, si tiene que haber una concentración constante de oxígeno, entonces eso no tiene que fallar. Por decirles algo, ¿no? La concentración constante de oxígeno es 10. Entonces, todo el tiempo tiene que haber 10 oxígenos en el medio interno. Inclusive, lo que es la basura, ¿no? El dióxido de carbono, por decirles, tiene que ser 8 en el medio interno. Entonces, todo el tiempo tiene que estar en 8. Porque si no hay 8 dióxido de carbono, si no hay 10, empieza a haber desequilibrio. Y eso ya va a empezar a repercutir en la función de la célula. Entonces, tiene que estar concentrados los gases, estamos hablando en este caso, ¿no? Oxígeno, dióxido de carbono. Los nutrientes que estaban hablando ustedes, representados por lo que vienen a ser los aminoácidos, los ácidos grasos, los hidratos de carbono. Estos realmente son los nutrientes, ¿no? Que obviamente derivan de los alimentos que nosotros vamos a ingerir. Entonces, estos nutrientes también tienen que mantenerse en constancia. Si bajan, entonces también puede haber problemas para la célula para poder nutrirse. Y eso se va a ver reflejado ya en los distintos sistemas o de forma general en nosotros. Entonces, gases, si vale el término sólidos, o sea, los nutrientes tienen que estar en equilibrio. Lo mismo con los desechos orgánicos, ¿sí? O sea, la basura metabólica también tiene que estar en equilibrio. No puede haber más basura metabólica, ni siquiera menos. El medio interno siempre mantiene un margen de equilibrio. No hay excesos. Todo tiene que estar a lo que corresponde. No tiene que haber ni déficits, excesos. Todo a lo que corresponde. Lo mismo con los iones, ¿no? O electrólitos, como el sodio, el cloro, el bicarbonato, tienen que estar en constancia para que pueda la célula desarrollar sus actividades. Entonces, miren, tantos elementos que tienen que estar en constancia. Y a eso se agregan las condiciones adecuadas para que el medio interno funcione bien. Una de ellas, por ejemplo, la temperatura. La temperatura también tiene que ser constante en el medio interno. Si la temperatura es constante, el medio interno va a funcionar bien. Ahora, ¿cuál es la temperatura constante o cuál es la temperatura que debería mantenerse en el medio interno? Por ejemplo, en el caso de nosotros, 33 grados. Esa es la temperatura adecuada, ¿sí? Y entonces, de esa manera, nosotros vamos a poder favorecer las condiciones del medio interno. No solamente la temperatura, también el pH, también la glucosa, también la bulimia. El agua también no puede estar en exceso ni puede estar en déficit, sino tiene que estar en la cantidad que corresponde. Y todo eso va a garantizar que la célula pueda desarrollar sus actividades de forma adecuada. Entonces son variables todos estos elementos porque varían, ¿no? A momentos pueden estar más, a momentos pueden estar menos. Pero lo que hace el organismo es tratar de equilibrar, siempre equilibrar. Ya a ver, por decirles, no hay nutrientes, ¿qué no hay? Por decirles, no hay aminoácidos, inclusive no hay carbohidratos. Entonces, ¿qué es lo que hace el organismo? Empieza a activar mecanismos de equilibrio, o sea, se llaman mecanismos homeostáticos. Como, por ejemplo, va a hacer que se active el centro del hambre. Entonces se activa el centro del hambre que se encuentra en el sistema nervioso. Nosotros vamos a ir en busca de alimentos. Por ejemplo, se ha desequilibrado el agua por distintas razones. Digamos, he hecho mucho ejercicio, he transpirado mucho. Entonces he perdido agua. Entonces, ¿qué hace el organismo? Activa el mecanismo homeostático de la sed. Entonces va al centro de la sed, activa este centro y nosotros vamos a empezar a ingerir agua. Y el agua nuevamente, al ser ingerida por nosotros, va a empezar a equilibrarse en el medio interno. Y así, con todos los elementos que estamos viendo ahora. Eso vamos a ir tocando
paulatinamente más adelante. Y esto, aunque no crean, ustedes lo van a seguir desarrollando mucho más adelante cuando estén haciendo, no sé, la parte de medicina interna, la parte de cirugía, lo que se va valorando para saber si la persona está en buenas condiciones, si se dan cuenta, es la valoración del medio interno. ¿Sí? Ustedes probablemente han visto o tal vez han utilizado el pulsioxímetro, ¿no ve? Cuando estaba la pandemia en su momento más elevado, ¿no es cierto? Entonces se han comprado probablemente los pulsioxímetros y se ponían en el dedo. ¿Qué les reflejaba eso? La saturación de oxígeno. Saturación de oxígeno, el porcentaje de oxígeno que estaba circulando en la sangre y que se reflejaba en el medio interno. En otras palabras, estamos valorando el medio interno en relación a la concentración de oxígeno, ¿no? Porque sabíamos si estaba bajando esa concentración, entonces ya la persona iba a tener problemas, ¿no? En base a eso también los médicos nos orientamos para saber si esa persona tiene que recibir un apoyo para respirar o no. Entonces, ¿qué estábamos valorando en las palabras? El medio interno. ¿Qué es lo que continuamente realizamos nosotros para saber si una persona está enferma o no? Valorar el medio interno. A través, no podemos directamente meternos al medio interno, pero indirectamente sí, a través de los exámenes de sangre. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los exámenes de sangre, variedad, cantidad, que vamos a tocar algunos de ellos, nos reflejan lo que está ocurriendo en el medio interno. Y nosotros buscamos justamente equilibrar ese medio interno, contribuir a que el medio interno se pueda equilibrar. Eso es lo que vamos a ir buscando, ¿no? Porque no se olviden, para poder vivir bien, en buenas condiciones, se requiere de un equilibrio del medio interno y que ese equilibrio sea constante. Entonces, en el fondo, sea la enfermedad que sea, cualquier enfermedad, pues repercute en el medio interno. Y nosotros, en otras palabras, estamos en busca de mejorar ese medio interno, en busca de equilibrar ese medio interno. En esencia, para todas las enfermedades se hace eso. Y obviamente, ¿no? Estando sanos, estando en buenas condiciones, pues todos los días intentamos estar en esas condiciones. Entonces vamos proveyendo al medio interno de todo lo que necesita. Oxígeno, nutrientes, agua, por eso todos los días consumimos esos elementos. Además, eliminamos, ¿no? Todos los días miccionamos, todos los días defecamos, todos los días transpiramos, todo exhalamos. Entonces, eso significa también eliminar elementos de desecho y mantener al medio interno equilibrado. En el fondo, en esencia, es lo que buscamos. En eso prácticamente se va a centrar la actividad médica. Estamos hablando de cualquier enfermedad o de todas las enfermedades. Si conseguimos el equilibrio del medio interno, entonces vamos a tener éxito en la terapéutica. ¿Sí? Entonces, como dice ahí, deben permanecer relativamente inalterados en los líquidos corporales esas variables que acaban. Eso es muy importante para mantener un medio interno estable. ¿Sí? Ahora, como dice ahí, existe una estabilidad fisiológica, un equilibrio entre las demandas del organismo y la respuesta hacia dichas demandas. Entonces, esas demandas que el organismo va generando va en relación a los probablemente déficits de las distintas variables, de los distintos elementos que son parte del medio interno, ¿no? Ahora, eso se ve reflejado en los mecanismos homeostáticos, que vamos a tomar una práctica justamente para empezar a entender estos mecanismos homeostáticos, ¿no? Entonces, fluctuaciones mínimas, fíjense, de la composición del medio interno son mediante múltiples procesos homeostáticos coordinados. Es lo que vamos a ver también en otro punto, en otra práctica. ¿Ya? Ahora, el medio interno ya hemos ido viendo los componentes que tiene, ¿no? Ahora también vamos a valorar más adelante las concentraciones de esos, pero lo que más existe en el medio interno es agua. El agua es fundamental para mantener un medio interno en buenas condiciones. ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo más adelante también la composición del medio interno. Ahora, veamos, en relación al agua.
¿no? El medio interno, que lo estamos ahí delimitando en esta imagen, el círculo en esa barra mejor, fíjense, en relación al agua, va a ocupar un espacio interesante, importante de distribución del agua, eso vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, en ese espacio se ve agua como elemento clave para que el medio interno pueda funcionar bien, en buenas condiciones. Entonces, vamos a tocar ese punto del agua en una de las clases, prácticamente en toda la clase, para entender la importancia del agua y lo que esté justamente inmersa o diluida en el agua. Ahora, el agua también, pues, no solamente se encuentra en el medio interno, ¿no? Sino también es parte del medio celular, o sea, de las células y también de la sangre, ¿no? O sea, para que la sangre pueda fluir, puede ser, porque la sangre es líquida, ¿no? Puede haber este mecanismo de flujo, entonces tiene que tener agua. Sí, eso vamos a analizar en otro momento, la importancia del agua en nuestro organismo. Listo, entonces el medio interno también requiere de una cantidad de agua para que todo también pueda funcionar en condiciones adecuadas. ¿Sí? Ahora, el medio interno también lo podemos denominar como líquido intersticial. No se olviden que el medio interno también es intersticio. Contiene lo que la sangre contiene, solamente que hay una variación en relación a las proteínas, ¿no? En el medio interno hay menos proteínas que en la sangre. Nada más después, prácticamente los elementos son parecidos, muy similares entre la sangre y el medio interno. Ahora, ¿por qué les estoy indicando esto? Porque como les decía hace rato, ¿no? Si yo quiero acceder a hacer una valoración del medio interno, no voy a poder ir directamente al medio interno, no se puede acceder directamente, pero indirectamente a través de la sangre sí. Entonces, la sangre me va a dar una pauta muy importante de cómo está marchando el medio interno. ¿Está bien? Como dice ahí, ¿no? Lo que varía solamente es la concentración de proteínas, que en la sangre se encuentran en mayor cantidad que en el medio interno. Ahora, ¿qué cosas vamos a encontrar en el medio interno? Sí, ya hemos visto, ¿no? Una lista. Ahora vamos a empezar nuevamente a distribuir estos elementos, ¿no? Tenemos iones, sodio, cloro, magnesio, bicarbonato, bueno, una cantidad importante de iones que van a estar presentes en el medio interno, ¿sí? O en el intersticio. Ahora el sodio, el cloro, el magnesio van a cumplir funciones importantes. No se olviden que todos estos elementos tienen que interactuar con la célula. Todo lo que estamos viendo acá es para que la célula se encuentre en buenas condiciones, ¿no es cierto? Entonces el sodio, el cloro, por ejemplo, o sea, en otras palabras, la sal, cloruro de sodio, va a tener una función muy importante en la actividad de la célula, en la actividad de la membrana. Por ejemplo, sin sodio no podríamos movernos, no podríamos desplazarnos, no podríamos caminar, no podríamos pensar, no podríamos realizar actividades deportivas, no sé. No podríamos realizar muchas actividades solamente con el déficit del sodio o del cloro o del magnesio, en el caso de por ejemplo, el movimiento. Entonces, ¿cómo será eso, no? ¿Cómo será eso? Entonces, desarrollando paulatinamente, pero son elementos fundamentales, ¿no? Dentro de lo que vamos a denominar nutrientes. Sin oxígeno, sin glucosa, no podríamos vivir, ¿no es cierto? No podríamos vivir. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el oxígeno? ¿Qué es lo que hace la glucosa para que podamos vivir? ¿Qué creen que hace? Nos da energía. Da energía o ATP. La glucosa se encarga de dar energía. ¿Cómo? ¿Cómo nos dará energía? Mediante el ciclo de Krebs o reacciones metabólicas. Ya, Claro. entonces,
mediante los procesos metabólicos, estos elementos se van a incorporar a esos procesos metabólicos y van a través de estos elementos, obtenerse energía, ¿no? Y ayer estábamos hablando de eso, ¿no? Sin energía no hay vida. Puede haber estructura, pero sin energía no hay vida. Entonces, la energía es inherente a la vida. Y estos elementos justamente nos van a dotar de eso, ¿no? De energía. A la postre para poder vivir. Sí, entonces el uso de estos elementos, oxígeno, glucosa, vamos a decir los ácidos grasos, los aminoácidos y demás, se obtienen los desechos, ¿no? Lo que le estamos indicando hace rato. Entonces, estos desechos que se van a obtener de los procesos metabólicos tienen que ser eliminados. Pero estos desechos también se van concentrando en el medio interno, encontramos, en otras palabras, basura, encontramos nutrientes y encontramos los iones, que son importantes para que vaya desarrollando las células sus actividades. Y obviamente, diluyendo, si vale el término, o conteniendo todos los elementos, el agua. El agua va a estar presente. ¿Sí? Entonces, la homeostasis va a determinar las condiciones adecuadas para vivir. Ya se han dado cuenta, ¿no ve? Importante. ¿Sí? Y esa homeostasis, o en esa homeostasis, van a participar una cantidad importante de recursos que utiliza el cuerpo. O sea, mecanismos homeostáticos que va a utilizar el cuerpo para mantenernos en equilibrio. Entonces va a haber una interacción entre los sistemas de nuestro organismo para que se garantice una homeostasis. De esa manera nosotros vamos a poder mantener estabilidad en el medio interno. ¿Cuáles son los sistemas que están relacionados con homeostasis? O sea, los sistemas reguladores. Entonces, identificamos al sistema tegumentario, al sistema renal, al sistema digestivo, al sistema circulatorio y al sistema respiratorio. ¿Sí? Estos sistemas van a entrar en coordinación para contribuir a una estabilidad del medio interno. Estos sistemas no van a funcionar solos, ¿no? O sea, de forma independiente. Tienen que coordinar su actividad, su función. Ahora, ¿quién va a controlar esa actividad coordinada? Entonces va a ser el sistema y el sistema endocrino. En otras palabras, los sistemas relacionados con el aparato de la vida de relación, ¿no? Fíjense que los otros sistemas prácticamente son los sistemas del aparato de la vida de nutrición, con excepción del tegumentario, ¿no? Que el tegumentario lo estamos colocando porque va a ser un sistema que va a entrar en contacto directo con el medio externo y a través de una serie de sensores que presenta va a poder estar informando continuamente de las variaciones del medio externo hacia lo que viene a ser el medio interno. O sea, primero va a informar de las variaciones del medio externo. Y te va dando sus reportes, ¿no? Ese reporte, esa información llega al sistema nervioso. Y el sistema nervioso, en coordinación con el sistema endocrino, entonces va a empezar a regular y activar la función de los otros sistemas para que empiecen a participar todos en vista de mantener un medio interno estable. A ver, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Entonces, el sistema nervioso, para que entre en coordinación con el sistema endocrino, va a utilizar, ¿no?, una serie de elementos anatómicos, por ejemplo, el hipotálamo, que va a entrar en contacto directo con la glándula maestra, con la hipófisis, ¿sí? En este caso con la neurohipófisis, y va a empezar a hacer que se empiecen a secretar hormonas, por ejemplo, que van a ser transportadas por la sangre. No se olviden que el sistema circulatorio es clave porque es transporte
de todo, y ese transporte va a hacer que entre, por ejemplo, en comunicación con el sistema excretor. Estamos hablando del riñón, de los pulmones, del sistema digestivo, incluida la piel, para empezar a eliminar elementos de desechos. Un ejemplo, es un circuito de coordinación para que el medio interno se mantenga estable, ¿no? Lo mismo va a ocurrir en el otro sentido, ya no solamente para desechar, sino para alimentar. ¿Sí? Entonces igual, van a entrar en juego los pulmones, el sistema digestivo, el sistema circulatorio o cardiovascular, para que el medio interno empiece a recibir los elementos que requiere. Entonces hay una coordinación, fíjense, entre lo que son los distintos sistemas, incluidos o si quieren diferenciados en los aparatos, ¿no? El aparato de la vida de relación, el aparato de la vida de nutrición. Y así vamos nosotros cerrando continuamente ciclos, ¿no? Manteniendo todo en lo posible estabilidad del medio interno, ¿sí? Ahora la regulación entre el sistema nervioso y el sistema endocrino también es importante, es una regulación neuroendocrina que se va a dar justamente en ese, se puede decir, a ver, en ese espacio que es algo así como la frontera entre el sistema nervioso y el sistema endocrino, por lo que viene a ser el hipotálamo, la hipófisis. Entonces va a haber una coordinación muy interesante, ¿no? Algo así como una mezcla entre lo que es sistema nervioso y sistema endocrino. Y de esa manera, a través de esta coordinación de estos sistemas, se va a regular la actividad de los demás y percutir sobre el medio interno. Y el medio interno se va a mantener en mejores condiciones, ¿sí? Estables. Ahora, ¿qué es lo que debería estar en equilibrio continuo, en equilibrio constante en el medio interno? El agua, los electrolitos, o el pH, la temperatura y la glucosa. Eso es lo que demanda nuestro cuerpo, que continuamente esté equilibrado, porque son elementos básicos para poder hacer que la célula desarrolle sus actividades, ¿sí? Ahora, ¿cómo se equilibra el agua? ¿Cómo es que el agua va a mantener una constancia del medio interno? ¿Qué factores van a influir para la regulación del agua? El agua es fundamental para la vida, ¿no ve? Entonces, ese punto, juntamente con los electrolitos, porque van de la mano agua y electrolitos, lo vamos a realizar cuando estemos desarrollando la fisiología renal, ¿sí? Pero para empezar a entender cómo es que se activan los mecanismos homeostáticos, cómo es que estos mecanismos participan directamente en la regulación del medio interno, ustedes van a hacer como tarea la regulación del pH, la regulación de la temperatura y la regulación de la glucosa. Esto es una tarea que les estoy dejando grupal. En los grupos que han formado, ustedes revisan, ¿sí? Lo que es el pH y su regulación, lo que es la temperatura y su regulación, lo que es la glucosa y su regulación. Estos puntos están en el libro de Guyton, tienen que buscar, ¿sí? No están en un solo capítulo, están distribuidos. Ahorita no me acuerdo bien los capítulos, pero el pH lo van a encontrar, por ejemplo, lo que es regulación del pH, lo van a encontrar en el capítulo relacionado con la fisiología renal, si no me equivoco, o con la respiratoria. En uno de los dos capítulos lo van a encontrar. Lo que es temperatura en los capítulos, se puede decir, de atrás del libro de Guyton, o sea, relacionado con los procesos metabólicos del organismo. Lo mismo la glucosa. Entonces ustedes van a estudiar el libro, esos capítulos, y en una de las prácticas que vamos a desarrollar, que se denomina justamente homeostasis del pH, homeostasis de la temperatura, homeostasis de la glucosa, van a explicar cómo el organismo equilibra estas variables que son fundamentales también para mantener estabilidad del medio interno y para que la célula pueda mantener sus actividades de forma adecuada, ¿no? Entonces, para eso, no se olviden, hay una coordinación entre el sistema regulador, ¿no? O sea, el sistema nervioso, el sistema endocrino, y también los mecanismos para poder
eliminar o captar la temperatura, la glucosa, el pH. Sí, o sea, mantenerlos equilibrados. Esa es la tarea para ustedes. ¿Sí? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, los mecanismos homeostáticos, ¿no? Que esto le está dando la pauta. Vamos a hablar de una osmorregulación cuando estamos hablando del agua y entonces acá los riñones van a jugar un rol importante. Y bueno, eso vamos a desarrollar conmigo, ¿no? Lo que viene a ser la fisiología renal. ¿Sí? A través de este suceso, no solamente pues el medio interno se va a beneficiar, ¿no? Sino también otras variables como la presión arterial, ¿sí? Vamos a poder nosotros mantenerla en buenas condiciones. Ahora, ustedes van a hablar sobre lo que es la glucorregulación, la termorregulación y la regulación del pH, ¿sí? En la glucorregulación, entonces fíjense, ya estamos dando una pauta, órganos clave del hígado, las glándulas suprarrenales y la hipófisis. Se arma una especie de triángulo, ¿ya? Entre lo que viene a ser el sistema que regula, que se encuentra generalmente en el sistema nervioso, y los mecanismos homeostáticos que se activan, y las variaciones que son captadas. Entonces, esa información es llevada hacia el sistema nervioso, a un sector específico, dependiendo cuál es la variable, y de ahí empiezan a activarse los mecanismos homeostáticos, distintos mecanismos homeostáticos. Eso es lo que ustedes van a explicar. ¿Sí? En lo que es la termorregulación, entonces un papel importante el hipotálamo porque es el sector donde se va a regular la temperatura. Entonces se denomina también termostato biológico. Entonces ustedes cuando estén haciendo la revisión se van a dar cuenta, ¿no? Cómo el organismo capta variaciones de la temperatura, cómo esa información llega al hipotálamo, a un sector específico del hipotálamo, y luego cómo este sector específico del hipotálamo empieza a activar mecanismos para equilibrar la temperatura. Esos mecanismos se llaman mecanismos termolíticos, termogénicos. Eso también van a ustedes estudian el libro. Y en relación al pH, pues para el pH van a participar varios órganos o inclusive sistemas, ¿no? Entonces el sistema respiratorio va a ser importante para la regulación del pH, lo propio el sistema excretor a partir de la actividad o función renal, y también las proteínas que se encuentran en el plasma van a participar en la regulación del pH. Entonces ustedes van a hablar qué es el pH, cuál es la connotación o la importancia en la función del medio interno, y luego cómo se equilibra, cómo se produce la homeostasis del pH. Y de esa manera ya vamos a tener una relación de la importancia de la homeostasis en nuestro organismo. Hay, por ejemplo, un ejemplo, ¿no?, del agua. Nosotros perdemos agua, distintas circunstancias, pero al perder el agua se van a concentrar los electrolitos. Esto es un ejemplo que luego les voy a explicar esto cómo. Entonces se va a producir una hipernatremia y eso va a condicionar a que se produzca un incremento de la osmolaridad del plasma. Incrementa la osmolaridad del plasma y se activan los mecanismos homeostáticos. Uno de ellos va a ser la sed y otro va a ser la liberación de la hormona antidiurética. A través de la sed nosotros vamos a ingerir agua. Entonces vamos a empezar a equilibrar esa pérdida de agua. A través de la liberación de la hormona antidiurética nosotros vamos a evitar que el agua se salga del cuerpo. Entonces vamos a empezar a concentrar más agua. Ingerimos agua, concentramos agua y va a aumentar otra vez el agua en nuestro cuerpo. Y de esa manera vamos a encontrar la homeostasis nuevamente del agua. Esto les puedo dar un ejemplo así rápido. Obviamente lo vamos a iniciar con más calma cuando estemos haciendo la homeostasis justamente del agua y los electrolitos, ¿no?, cuando estemos haciendo la parte de la fisiología renal. Entonces miren que cuando existe alteraciones de la homeostasis, eso se va a reflejar en enfermedad. Eso es el principio de las enfermedades. El desequilibrio del medio interno es el principio de las enfermedades. Cuando se desequilibra el medio interno, nosotros nos enfermamos. Cuando el desequilibrio es mayor, nosotros inclusive podemos morir.
¿sí? Entonces, eso se puede, por ejemplo, en desequilibrios externos, cuando el medio externo es muy adverso, por ejemplo, el calor, el frío, los traumas que podemos sufrir, o el descenso del oxígeno en algunos ambientes, ¿sí? También van a haber alteraciones de la homeostasis internamente, ¿no? Por ejemplo, cuando sube la presión, cuando se produce dolor, cuando estamos en estados de ansiedad, cuando realizamos ejercicios, y los ejercicios a veces son extremos, entonces va a haber desequilibrio del medio interno, ¿no? O también en situaciones extremas, ¿no? Rápidamente el medio interno puede desequilibrarse y nosotros morir. Por ejemplo, cuando se producen hemorragias importantes, ¿no? Pueden ser hemorragias internas o externas. Eso rápidamente puede acabar con la vida de las personas, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, en procesos de intoxicación, en radiaciones o en procesos infecciosos importantes, graves, pueden desequilibrar el medio interno y nosotros podemos morir. Inclusive en las intervenciones quirúrgicas, si es que son mayores, entonces ponen en riesgo el medio interno y la persona puede morir. Entonces todo esto, miren, estamos enfocando bajo esos dos conceptos, ¿no? Medio interno, homeostasis, muy importante. Homeostasis, no se olviden, nos hace que podamos vivir en mejores condiciones. Entonces nosotros somos como ese esquema que estamos viendo, ¿no? Vamos recibiendo una serie de elementos que requerimos todo el tiempo por distintos sistemas, el respiratorio, el oxígeno, el digestivo, los nutrientes o alimentos, ¿no es cierto? Al igual que el agua. Entonces, esos elementos van a empezar a ser transportados por todo ese circuito cardiovascular, ¿está bien? Y luego van a empezar, una vez que son utilizados por los distintos órganos, sistemas, o principalmente por la célula, van a empezar a ser eliminados. Eliminados por la piel, eliminados por el tubo digestivo, eliminados por el sistema respiratorio. Entonces, así vamos nosotros manteniendo un equilibrio del medio interno. Y vamos a mantener una homeostasis que va a permitir que nosotros podamos cerrar círculos cada día, o sea, nuestro ciclo circadiano. Despertamos supuestamente con la energía puesta y vamos desarrollando paulatinamente durante el día todas nuestras actividades. Y obviamente, ¿no? Las actividades van a reflejar lo que también está ocurriendo en el medio interno. Si estamos en buenas condiciones, las actividades probablemente van a ser exitosas. Vamos a llegar al momento de la noche, otra vez vamos a recuperar energías y vamos a empezar un nuevo ciclo. Y así vamos a través de una homeostasis adecuada ir cerrando continuamente ciclos de vida. ¿Sí? Y bueno, viendo ahí. ¿Qué es? ¿No están viendo nada? Yo veo hielo. Hielo, perfecto. También veo hielo. Ya. Entonces pueden hablar un glaciar, un iceberg, bueno, varias denominaciones, pero vamos a ver esto acá quedamos en la clase, porque va a ser el final y el principio. Acá quedamos ahora y empezamos acá la próxima clase para introducirnos a uno de los elementos más fundamentales e importantes en la vida misma y de nuestro cuerpo. ¿Tienen alguna pregunta? Doctor, disculpe, mi pregunta es ¿cuál es la definición de osmolaridad?